Hola, ¿qué tal? Soy Óscar y bueno, ya que estáis inmersos e inmersas en Future Game, he pensado que casi lo mejor sería que empezáramos hablando justo de eso, del futuro. ¿Y qué coño es esto del futuro? Y cómo hay que mirarlo, ¿vale? Primero que nada, relajaros, no voy a sacar aquí ninguna bola, ni voy a hacer esoterismo. Hablar sobre el futuro va a ser otra cosa, así que vamos con ello. A muchos de nosotros nos pasa, ¿no?, que cuando hablamos del futuro o pensamos en esas cosas de ¿qué me deparará el futuro? ¿Qué vendrá? Todas estas frases nos resuenan en nuestra cabeza, pero tranquilos porque también de alguna forma han resonado en las cabezas de toda la humanidad, ¿no? Hay un libro súper interesante de Elstract que se llama How to Research Trends, que habla justo hace un recorrido súper chulo de cómo se ha visto el futuro también desde diferentes épocas, ¿no? Y empieza sobre todo hablando pues 3000 años antes de Cristo en Mesopotamia, pues que aquella gente cuando pensaba en el futuro pues de alguna forma miraba al cielo y predecía un poco lo que podía hacer en base a las combinaciones de los astros o incluso lecturas que hacían de las estrellas. Pues imaginaros, ¿no?, lo perdidos que estarían aquella gente. Y la verdad que sí, estuvimos ahí unos cuantos siglos mirando al cielo y también mucho gracias o por culpa de las religiones. Nos hicieron ver que esa visión del futuro, de lo que podía venir, no dependía tanto de nosotros, sino que era algo mucho más espiritual, ¿no? Y se basaba mucho en esas frases como Dios dirá, Dios proveerá, si Dios quiere. Bueno, son cosas que son frases que todavía hoy tienen su público. Nos costó bastante bajar la vista del cielo. Sucedió en una época que es una de mis favoritas, que es el Renacimiento. Y bueno, imaginaros, estábamos después del siglo XIV, había habido la peste negra y un montón de gente había fallecido. Y era un momento jodido, y lo que se hizo fue como cambiar la perspectiva de las personas en el mundo y de repente nos colocamos como en el centro. Se buscaba también como la imagen de la sociedad perfecta y entonces los seres humanos lo que hicimos fue empezar a aplicar mucho más la razón. Nos inspiramos en visiones que tenían también en las culturas clásicas, pero al aplicar la razón aparecieron pues nuevos razonamientos, el ser humano era dueño de ese destino que se generaba y luego aparecieron inventos tan interesantes y tan actuales como puede ser, yo qué sé, el reloj, la imprenta o incluso, yo qué sé, la Venus de Botticelli. Así que respect por esa gente. Y yo creo que ahora también nos encontramos mucho como en ese momento en el que esos mensajes de crisis o grandes movimientos de crisis también pues nos toca como tener ese segundo renacimiento y ver cómo nos volvemos a colocar en el centro de la estrategia del futuro y podemos dibujar conjuntamente pues como un futuro más prometedor para que también se cumplan como objetivos que tenemos como humanidad, ¿no? Como sucedía también en el siglo XV, que era sobrevivir, pues estamos un poco también en ese mismo reto colectivo, así que es un momento increíble para pensar en el futuro y dibujarlo de la forma que nos apetezca. Cuando hablamos del futuro y estas frases nos ponen como nerviosos, ¿no? Como, ¡buah! ¿Qué va a pasar? ¿Y cómo dibujo el futuro? ¿Cómo dibujo futuros que no son posibles? Y la verdad es que las primeras personas que hicieron esto, sin el riesgo también de que les quemaran en una hoguera o cualquier cosa, fueron los autores y autoras de ciencia ficción. Ya sé que voy a hablar de Julio Verne y no se enmarca justo en la balda de ciencia ficción, pero bueno, el tío a finales del siglo XIX, sin todo el conocimiento científico que tenemos del siglo XX, 20.000 leguas de viaje submarino, hablaba de un dispositivo submarino propulsado de forma automática, etcétera. O sea, estaba hablando de un submarino y no se inventó el primer submarino, no se aplicó ese conocimiento, ese imaginario hasta 20 años más tarde, ¿no? Así que imaginaros también lo inspirador que puede ser para nosotros o para la sociedad que seamos capaces de imaginar pues cosas incluso que la ciencia o la tecnología o cualquier cosa no las hagan posibles. Aquellos autores de ciencia ficción no sentían esas ataduras de crear sobre lo que era posible, sino que de alguna forma imaginaron futuros más inspiradores o tecnologías que aún no eran posibles, ¿no? Otro ejemplo increíble es George Wells. Escribió 2 libros increíbles como Time Machine o El descubrimiento del futuro, y gracias a esos libros también tenemos un montón de innovaciones que han surgido y que siguen siendo actuales. Seguimos pensando cómo podemos hacer para cambiar el futuro, teletransportarnos, para cambiar la percepción del tiempo. Son debates que siguen siendo actuales y en su día George Wells los utilizaba desde su propia realidad en su época, ¿no? Además, esto todo lo hizo también en una época súper rígida, la época victoriana, donde, bueno, pues toda la sociedad era como muy, jerárquica
Y estas visiones sobre el futuro también de alguna forma rompían un poco con ese paradigma social que tenía George Wells en la época en que escribía esos libros, así que no tenemos excusas, nos toca también un poco pensar en futuro desde un punto de vista inspirador y visualizar las posibilidades que nos depara el futuro, independientemente al escenario que nos toque vivir o a los mensajes que nos lleguen habitualmente. Y si nos vamos al plano actual, pues hablar de futuro ya no es algo esotérico, o sea, tenemos Internet. Eso es algo que nos parece que es asumido, pero nos acerca muchísimo a un conocimiento colectivo. Ese conocimiento colectivo viene de gente de diferentes disciplinas que dan su visión sobre lo que va a ser el futuro, y eso es algo súper guay. Realmente nos abre las vías a que nosotros podamos coger todo ese conocimiento colectivo y generar una idea sobre el futuro, incluso dibujar caminos, ¿no?, hacia ese futuro. Hay una frase de un psicólogo australiano que se llama Thomas Suddendorf, os voy a leer textualmente porque me flipa, y dice que como especie tenemos una necesidad fundamental de unir nuestras mentes, y esto también nos permite aprovechar las experiencias, reflexiones y lo que imaginan los demás para guiar nuestro propio conocimiento. O sea que flipad las posibilidades que tenemos por delante. Al lío. Todo esto del futuro ahora se hace en base a lo que llamamos las tendencias, ¿vale? Las tendencias no es algo mucho más racional. Y se basa en indicios que tenemos sobre ciertos comportamientos sociales que están surgiendo, y además es que, bueno, pues parece algo que no se utiliza, pero realmente a través de las tendencias se hacen cosas tan rutinarias como calcular el precio de tu hipoteca, ver los colores que se van a llevar el año que viene, ver el tiempo que va a hacer mañana. Así que las tendencias realmente nos rodean, es algo que es muy plural y muy útil, ¿no?, para diferentes partes de nuestro día a día. Bueno, la gracia además de las tendencias es que tienen indicadores y están basadas mucho también en datos cuantitativos, son números que nos dicen que efectivamente esa tendencia existe, y también son cualidades o esa parte, esos datos cualitativos con los que obtenemos características que exactamente no se pueden medir con los números, pero nos reportan un montón de oportunidades, ¿no? Y ahí algo muy chulo también es ver que a las máquinas, por ejemplo, a las inteligencias artificiales, les está costando muchísimo predecir el futuro en base a datos cualitativos, porque los datos cualitativos son algo mucho más elevado, y ahí pues como especie, como humanos, tenemos una gran oportunidad de predecir el futuro también combinando esos dos tipos de datos, ¿no?, los cuantitativos y los cualitativos, y dibujar y tener una predicción mucho más fiable. Es bastante complicado que nos liemos con todo esto de la terminología, porque habitualmente se ha utilizado fatal la palabra tendencia o la moda o lo que sea. Entonces voy a hacer un inciso, vamos a explicar un poco qué diferencias hay entre lo que son las modas, lo que son las tendencias y lo que son los periodos, que son, digamos, los tres movimientos mayoritarios. Os voy a dejar una gráfica para que lo entendáis de forma súper sencilla, y vamos a empezar hablando de las modas, ¿vale? Las modas son como unos comportamientos que aparecen de repente de forma súper masiva y se vuelven como súper populares o requieren como mucha reputación en el mercado, pero con la misma rapidez con la que aparecen, desaparecen, ¿no? Ya veis aquí arriba que aparecen como unas bolas que son muy masivas y que todos somos súper conscientes de que aparecen y tal, pero al de muy poco tiempo y con la misma premura pues desaparecen y ya se convierten en algo del pasado. Por poneros un ejemplo, no sé si os suena, seguro que a muchos os suena, la famosa chaqueta amarilla que sacó Zara en 2017. Bueno, pues fue algo muy curioso porque sacó en su colección una chaqueta de cuero amarilla que de repente empezó a verse en todos los sitios, ¿no? De repente encendías la tele y aparecía de un programa que aparecía con la chaqueta, en los informativos, de repente te ibas al cine y media sala estaba con la chaqueta amarilla, salías a la calle y parecía aquello, yo qué sé, Karate Kid. O sea que fue un poco locura, ¿no? Fue tan masivo este movimiento que de repente hasta la cultura meme empezó a hacer burlas, ¿no? O empezó a hacerse eco y aparecieron hashtags tan interesantes como víctimas de la chaqueta amarilla, que simbolizaba cómo gente que había querido meterse en esa moda, pues de repente al de 2 semanas esa chaqueta amarilla era tan común que nadie quería tenerla. Y de repente aparecieron un montón de páginas de venta de ropa de segunda mano vendiendo la chaqueta amarilla porque la gente quería desprenderse de algo que lo habían comprado pensando que les iba a identificar como innovadores, pero de repente era tan masivo que se acercaba un poco a lo absurdo, ¿no? Y ahí fijaros, bueno, también aparecieron un montón de pseudoproductos que generó la comunidad haciendo memes, y un montón de marcas también que quisieron apuntarse a la ola, pues intentaron también generar su propia chaqueta amarilla, pero es que, tío, ya era tarde. Es que yo qué sé, es como si de repente ahora
nos da por hacer un challenge de TikTok de hace 2 años. Pues tío, que no, que ya ha pasado. Bueno, todo esto para deciros que al final las tendencias es otra movida, ¿vale? Las tendencias son comportamientos mucho más racionales en el mercado, no son cosas que aparecen y desaparecen tan rápido, sino que describen un ciclo que además es el ciclo habitual de la difusión de la innovación, ¿no? O del asentamiento de un producto en el mercado. Hay una fase en la que empiezan esas tendencias, tienen un crecimiento lento, luego rápido, luego una estabilización y hasta luego un declive, ¿no? Y gracias a ese comportamiento cíclico podemos ver dónde estamos dentro de una tendencia en concreto o qué mecanismos tenemos que activar para poder trabajarla, ¿no? Luego, además, hoy en día es que hay un montón de empresas que generan un montón de información en relativa a mercados muy concretos, ¿no? Hay estudios que hablan de cómo será el mercado de la salud dentro de 5 años, otros que nos hablan de cómo será el retail y cómo consumiremos el próximo año. Esta información que nos reportan también son como una especie de planos hacia el futuro y tenemos que empezar a leer y a consumir esta información también para saber cómo estamos en ese futuro o cómo podemos generar productos que estén acordes a esas visiones, ¿no? Las tendencias nos pueden ayudar, sobre todo, a tomar decisiones estratégicas tanto a corto plazo como a largo plazo. O sea, a corto plazo pueden ser que hablemos de periodos de 6 meses o incluso a largo plazo hay tendencias que son más vinculadas a un proceso tipo 5 años o lo que sea, ¿vale? Pero bueno, tampoco tiene por qué ser esto. O sea, las tendencias son una herramienta súper útil también si queremos basarnos en la inspiración, si queremos aprender nuevas cosas, si queremos entender el futuro que nos está llegando en base a los datos de la hora. Bueno, las tendencias son súper válidas. Incluso hay políticos que están, por ejemplo, analizando las tendencias de las conversaciones online, todo eso que la gente escribe online para detectar cuáles son esas palabras, esos sentimientos, esas emociones más mayoritarias y generar incluso discursos que estén acorde a todo ese imaginario colectivo, ¿no? O sea que las tendencias también pueden ayudarnos muchísimo a empatizar, a conectar, a que todas esas acciones que hagamos pues tengan impacto real en las personas a las que nos estamos dirigiendo. O sea que las tendencias son un puntazo. Y luego están estos movimientos que son como mucho más estables y mucho más prolongados en el tiempo, que son los periodos. No fluctúan tanto y responden también como a una problemática mucho más estable también, ¿no? De la sociedad. Hay veces que leo en algún report que hablan sobre la próxima tendencia, la tendencia del año que viene será la sostenibilidad y yo digo... A ver, ¿cómo que la tendencia del año que viene sea... O sea, la sostenibilidad es un must. Responde a una necesidad de una civilización entera. O sea, la sostenibilidad es una problemática común, no depende tanto, no fluctúa y incluso describirá las acciones que hagamos en los próximos años. Así que os doy el consejo de que cuando veáis también ese tipo de cosas, ¿no? Sobre gente hablando de la sostenibilidad o cosas similares como una tendencia, pues también, pues yo qué sé, botón de cerrar, porque suele ser bullshit, ¿vale? Bueno, y aparte de los tipos de moda, tendencia, periodo, existen las dimensiones de una tendencia. Y esto está muy chulo porque de repente cuando leemos un montón de bibliografía en torno a las tendencias, pues algunas se enmarcan desde un punto de vista mucho más macro y otros desde un punto de vista más micro, ¿vale? Os he dejado aquí una gráfica para que veáis un poco la diferencia y vamos a hacer un recorrido por esta gráfica para que se entienda. Pero cuando hablamos de cosas que responden a problemáticas muy globales, nos estamos refiriendo a tendencias macro. Y cuando hablamos de, por ejemplo, cosas mucho más de detalle, de producto, de cómo son ciertas formas de producto, etcétera, cuanto más concretemos nos vamos mucho más a lo micro. Voy a hacer un pequeño recorrido para que se entiendan estas diferentes categorías y también para que vosotros y vosotras cuando estéis analizando tendencias o cuando leáis cierto tipo de información también sepáis ubicar esas cosas que estáis leyendo, en qué tipología de información estamos hablando, ¿vale? Si vamos, por ejemplo, a tendencias macro, son movimientos muy globales, normalmente están respaldados por datos muy cuantitativos, es decir, son datos que son números y ahí no podemos decir mucho porque efectivamente podemos comprobar que suceden, ¿no? Un ejemplo que os traigo sobre una tendencia macro es todo esto que se llama el envejecimiento activo. El envejecimiento activo, pues al final viene de datos muy cuantitativos como que nuestra esperanza de vida es muchísimo mayor. Bueno, un dato innegable es que de hace 4 generaciones aquí la esperanza de vida casi se ha duplicado, ¿no? Desde cuando se ven los datos de 1910 y los que había 2010,
pues los hombres tienen una esperanza de vida de 78 años, las mujeres una esperanza de vida de 84 años, y eso casi duplica, ¿no?, los números. Entonces, ¿esto a qué nos ha llevado? Es que como vivimos mucho más tiempo, las personas que están en la edad de jubilación y ven esas visiones sobre la tercera edad, pues no se sienten en absoluto identificados con cómo se habla de sus patrones de comportamiento. Y ha nacido esa tendencia macro que se llama el envejecimiento activo y que de alguna forma va a dominar el comportamiento de muchos mercados en un futuro próximo, ¿no? Y luego ya si bajamos incluso un poco más dentro de ese envejecimiento activo y nos metemos dentro de un mercado en concreto, por ejemplo el de la salud, pues empiezan a haber tendencias sociales. Esto quiere decir que las tendencias sociales responden a tendencias mucho más macro, a megatrends, pero se aplican a un mercado concreto. En este caso, sabiendo que vivimos más, pues también el mercado de la salud se ha transformado, se produce mucho menos una medicina curativa y se apuesta más por una medicina preventiva, ¿no?, de prevenir enfermedades, etcétera, y esa visión de alguna forma está como acaparando las estrategias del mercado de la salud de los próximos años. Seguimos escarbando en esa tendencia y aparecen pues lo que llamamos las tendencias de estilo de vida o cómo ciertos consumidores interpretan todas esas megatrends, ¿no? Y ahí sí que hay una tendencia que se llama bienestar holístico, que habla de cómo la gente no consume productos relacionados con su bienestar desde un punto de vista paliativo, sino que en todo nuestro estilo de vida somos mucho más conscientes de la salud y tomamos decisiones de forma más consciente. Por ejemplo, pues yo qué sé, consumimos menos alcohol que otras generaciones, hacemos más deporte o incluso elegimos dietas más equilibradas en la consciencia esa de nuestra salud como estilo de vida, ¿no? Lo guay es que ya si bajamos a la parte de Design Trends, ahí aparecen como, vale, muy bien todo lo que me has contado, pero esto todo ¿cómo se traduce a productos y servicios, ¿no? Pues las Design Trends nos ayudan justo a eso, a saber cómo se traduce a producto y a servicio. Y ahí hace unos años aparecieron estos dispositivos que te pones en la muñeca, que se llamaban wearables, que lo que hacían era que fuéramos conscientes de nuestro bienestar a través de un dispositivo que nos medía nuestros datos de nuestro cuerpo, pues cómo latía nuestro corazón, cuántos pasos habíamos dado, e incluso poder ver el de mi abuela, yo qué sé. Así que, bueno, esta monitorización de los datos ha descrito también un montón de oportunidades de negocio. Aquellos sectores que han estado también muy interesados en ese design trend lo han aplicado también a su beneficio, ¿no? Imaginaros ahora lo fácil que está siendo para algunas empresas de aseguradoras hacer una oferta de seguro de salud en base también a tu corazón o cuántos pasos has dado, pues bueno, la cosa cambia bastante. Y luego ya hay un área que es como súper deep, ahí muy específica, que es, vale, sabiendo esos productos que responden a una necesidad mucho más macro, si aterrizamos sobre eso, aparecen las tendencias CMF, que hablan de colores, materiales, acabados, finish, ¿no? Y es algo muy curioso porque sabéis que al final el mercado también evoluciona mucho proponiéndonos estéticas nuevas para que nuestro ojo reconozca pues que algo es nuevo, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, cuando vemos una foto de una BlackBerry o cuando incluso vemos una foto nuestra antigua que vemos cómo podía salir yo con esas pintas a la calle. Aquel imaginario visual que sucedía en aquella época no tiene nada que ver con el actual y por eso nuestro ojo también lo sabe identificar, y en el mercado de consumo también tenemos productos que de alguna forma nos hablan, ¿no?, de que ese producto es nuevo y que otro puede ser viejo. Por seguir con el ejemplo que os estaba trasladando, hace unos años Nike, sabiendo que el mercado de los wearables estaba a la alza, trabajó un producto que con una estética, una identidad que nada tenía que ver con la tópica, ¿no?, de hacer una pulsera con el lenguaje visual del mercado deportivo. Y lo que hizo fue aplicar texturas, colores, materiales muy vinculados al mundo de la moda, porque entendió que a futuro las personas consumiremos este tipo de dispositivos electrónicos en un estilo de vida que se enmarca mucho más en el lifestyle urbano actual que en un estilo de vida deportivo. Entonces utilizaron la tendencia Golden Luxury y que cualquier persona pudiéramos llevar un dispositivo que nos monitoriza los datos, un wearable, con nuestra vestimenta normal. Pero en el fondo, a mí lo que más me encanta de todo esto de las tendencias es que nuestro ojo está muy acostumbrado a recibir muchísimos estímulos a diario, ¿no? De hecho, recibimos millones de estímulos a diario y nuestro ojo también, por seguridad, ha aprendido a identificar patrones que ya están archivados en nuestro cerebro, y gracias a ello somos capaces de mirar un producto de alimentación, alguna comida, y saber si está podrido o no, si la puedo consumir o no.
O de la misma forma también mirar un coche, un nuevo modelo de coche, identificar sus aristas y saber que se trata del último modelo y no el anterior. Así que esto es increíble, nos da un montón de oportunidad y no nos queda otra, ¿no?, que analizar las tendencias y ver cómo se pueden aplicar a esa visión del futuro que ahora tenemos que construir.